Paul y Miseria hablando del abogado. Abogado. Cuando pensamos de abogados, pensamos... Sí, en los licenciados, en el bufete de abogados, pero pues no. Aquí estamos hablando de un abogado muy especial. Abogado ante Dios, siendo este abogado Dios mismo. Algo increíble, un misterio. ¿Y dónde se habla del abogado que tenemos frente al Padre? Pues en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, dice así: hijitos míos. Bueno, lo dice cariñosamente Juan, ¿verdad? No somos sus hijitos, ni nos interesa. Somos hijos y hijas de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, mantenernos contra la lucha contra el pecado, ¿verdad? Y si alguno viere pecado, o si alguno peca, es muy importante, acá está lo maravilloso. Abogado, intercesor, sumo sacerdote, tenemos para con el Padre, a Yeshua. Volviendo a decir, Yeshua y el Padre uno es. O sea, este abogado es el mismo Dios. Entonces esto es importantísimo, Ernie, porque pues el plan de Dios evidentemente es que nos mantengamos por la gracia en santidad, esto es, apartados del pecado, viviendo en juicio, viviendo en santidad, viviendo en amor de perdón. Pero evidentemente, como tenemos la criatura vieja todavía y hasta el final va a estar, como todavía hay un corazón perverso y engañoso que Dios no está limpiando ni va a limpiar, como todavía tenemos esta mente carnal, animal y diabólica, pues podemos pecar. De hecho, con la mente y el corazón pecamos diariamente, pero aquí el contexto es distinto. Aquí se habla de cuando el pecado es llevado a la práctica. De esto hemos hablado mucho en Polvo y Miseria, ¿verdad? Tenemos pensamientos pecaminosos, sentimientos pecaminosos, producto del corazón y de la mente perversa. Pero mientras estas cosas no se lleven a la práctica, a la concreción, no hay nadie que inculpe de pecado. Pero si yo llevo a la práctica estos pensamientos, estas inclinaciones o intenciones de pecado, y me dejo arrastrar por ellas, por Satanás, pues abogado tenemos, Ernie, para pedir perdón y alcanzar el perdón, porque Dios es Dios de perdón, Sí. permanente. Para eso todavía está la sangre del Señor derramada en el propiciatorio, para que todavía hoy, ante cualquier caída o pecado, nos postremos pidiendo perdón y alcanzaremos justificación y pues salida de ahí, ¿verdad? Sí, y también hay el proceso de entender que realmente es cuando estamos pecando, porque hay una multitud de pecados que no son pecados. Exacto. Así es, ahí está la mano del diablo, porque él se aprovecha de la falta de doctrina y de ciencia y de temor que hay en muchos, lamentablemente, no conocen la doctrina bien. Entonces el diablo aprovecha eso para hacer sentir culpables a las personas, haciéndoles creer que han pecado cuando no han pecado. Muchas otras veces, ahí es un problema de falta de discernimiento, nada más. Empezamos con la mentira. Toda mentira es pecado. Sí. Empezamos con la mentira. Y cada uno... Volvemos a lo mismo, creemos que pecar es únicamente robar y fornicar y matar. No, los pecados más feroces y más letales son mentiras, juicios a los demás, engaños, groserías. Proclamarnos justos, buenos y santos es de lo más grave que hay. Y hay muchas cosas que vamos cambiando, transformando, que vamos dejando. Vamos entendiendo también por qué queremos escoger el camino. Muchas veces el cambio no viene en un día. Eso no justifica que podamos empezar a racionalizar que, estoy en camino y esto va a pasar y Dios va a me ayudar. tenemos que escogerlo, más cuando estamos pasando procesos también tenemos que admitir nuestra, no sé la palabra, cuando estamos en proceso, más no llegado, más eso no justifica que todo está bien, más tampoco es que deberíamos estar flageando
flagelado. Exacto. Es una balanza de ser real, ¿no? Al final es be real. Be real con quien tú entiendes que tú eres y Dios va revelando más. Y si Él revela todo, nos tumba, creo. A veces tenemos que tumbarnos solos para dar cuenta porque Dios, del amor de Dios no lastima, nos ayuda. La perspectiva que Satanás ha puesto en Dios es la misma como tenemos en el luciferianismo de cambiar la historia y ponerlo en otra forma, como hablamos de la ironía satánica, ¿no? No la ironía divina, más cambiarlo a puesta que engañamos y estamos esclavos, como que me pasó hoy, no podía cruzar la calle porque tenía detour. Al final tenía que salir del coche y decir, no voy a llegar si no camino yo, y llego, no voy a depender. A veces tenemos que salir del barco y sabemos, aquí siempre decimos que cada persona tiene que llegar solito a Yeshua, cada uno, a Dios. Así es, y lo vamos a hacer cuando tengamos la necesidad. Mientras no haya la necesidad de Yeshua, no vamos a ir a Él. Y bueno, pues nosotros ya llegamos a ese punto por la gracia. Hay muchos y muchas que todavía no llegan al punto de necesitar de Dios. ¿Por qué? Pues porque todavía hay idolatría, confían en el dinero, están poniendo la confianza en ídolos, y esto es un peligro. Aquí el punto importante es que hay ocasiones de caer. Entonces, el problema es que cuando las personas que no tienen todavía solidez doctrinal y una fe, digamos, poderosa por la gracia, ante cualquier caída se desmoronan, se deprimen, se van para abajo y se les olvida que tenemos un abogado y que no necesitamos ir a hacer rituales de limpieza y de santificación, ni penitencias, ni flagelaciones, ni estarnos culpando. Es tan sencillo como si pecaste, confiésale tu pecado al Padre y alcanzarás misericordia. El Proverbio 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa ante el abogado, ante el Padre, y se aparta por la gracia, alcanzará misericordia, justificación y salida de ahí. A mí me parece fundamental que no desaprovechen que tenemos todavía un abogado, un sumo sacerdote que está pues lleno de voluntad de perdonarnos y de restaurarnos, y que no sigan en el flagelo, que no sigan proclamando a un Dios pero llenos de culpas, que pues Dios viene a quitar las culpas por todos los pecados pasados. Ahora, si pecamos, si caemos en un pecado, caemos en pecado, pues tenemos que confesar ese pecado y alcanzaremos perdón, justificación y el poder para salir de ahí. El Espíritu Santo. Pedir perdón es enorme. Perdón con la confesión de por medio, claro, van de la mano, ¿no? O sea, el que confiesa a la gente, o dar cuenta que no estamos bien. No, por eso dice el proverbio: el que encubre sus pecados, el que no los confiesa, el que se calla la boca y los racionaliza, los justifica, bla, 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 no va a alcanzar el perdón y la justificación de Dios. Pero quien, por ejemplo, pongamos el caso de la masturbación, que para muchos y muchas es un problema. Hay hermanos y hermanas que caen en eso. La carne es débil, no tienen suficiente fe, no tienen todavía dominio propio poderoso. Y muchas personas caen en eso y a la primera ya se caen. Y se deprimen y se llenan de culpas y se llenan de resentimiento y hacia ellos mismos, de odio hacia sí mismos. En vez de ir al Padre y decir: Padre, he pecado, perdóname, ayúdame. Pero del abogado. Así de sencillo. Si la confesión es verdadera, es honesta, y si el deseo de esa persona es apartarse de ese pecado. Pero si Dios ya sabe si queremos nada más confesar para luego volver a hacer, bueno, como lo hacen en las religiones, ¿no? O sea, los domingos vas, pides perdón y
y ya tienes licencia para toda la semana. No, aquí no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de que caer en un pecado ya no es la norma, es algo eventual, esporádico, raro. Aquí está la parte de la percepción para muchos en el inicio de Pobre Miseria, es que somos locos en ese sentido de flagearnos o es pobre miseria, es nada, es una miserable, somos nada más. De esta posición al piso, glorificando a Dios, Él nos levanta, punto. El abogado nos justifica, nos perdona. Exacto. ¿Qué esperan? No se queden en el flagelo. Ok, te masturbaste, hermano, estás avergonzado, qué bueno. Confiésalo al Padre, aunque Él ya lo sabe todo. Lo que importa es que tú lo confieses. O sea, Él ya sabe todo, Él sabe todo. Lo que quiere Él es que lo confesemos para alcanzar misericordia, perdón y justificación. Yo recuerdo cuando estaba hablando con un taxista recuerda que hacemos la entrevista de la piedra en el parque con José. Así es, José, pedimos por él. Y yo pregunté, taxista, bueno, platicar sobre Dios y si un hombre que está fumando 2 piedras al día, ¿está con Dios? Y él cuestiona, me dice, mas llegó de 20 o de 15 al día, está en la calle, mas está descalificado muchos porque haga drogas. Y tenemos que ver que también la transformación no es en un día. Y a veces Dios va trabajando una parte y se va para otras partes. Entonces también no creo que vamos a ser perfeccionada nunca. Él nos perfecciona a través de el sacrificio, la cubriatura, hay muchas cosas. Mas punto final es que el amor de Él es enorme, mas tenemos que llegar a Él con respeto. Así es, necesitamos el perdón, porque sin perdón... Para llegar con respeto que somos. O sea, confesando, ¿sí? Confesando lo que somos. Entonces sí, nada más para acabar el versículo del abogado, versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan, y Él, Yeshua, es la propiciación por nuestros pecados. De manera que si alguno peca, pues no tome esto de pretexto para caer ni para abandonar a Dios, como es muy típico, y decir, como muchos, no, ya caí. Y se quedan ahí viviendo su tragedia, su drama, su romanticismo. No, pecaste, ve inmediatamente ante el Padre, confiesa ese pecado, arrepentido, y sigue tu camino. Ya no sigas cargando ese lastre. Así, porque si sigo cargando ese lastre, entonces no es cierto que estoy perdonado. Arrepentir es virar, ¿no? Así es, volver ya. Me equivoqué, no debía haberlo hecho, perdona. Y ese tipo de circunstancias las vamos a tener hasta el final. Pero, repito, tiene que ser pues lo esporádico, ¿no? Si seguimos pues pecando y pidiendo perdón día y noche, pues eso no es de Dios. Esa es la versión de la iglesia apóstata. Un hijo o una hija de Dios no vive en pecado, mas puede caer en pecado, en ciertos pecados, en cierto pecado, pero esa persona va a volver inmediato. Sí, porque si está el Espíritu de Dios va a ser convicción y nadie quiere estar en esta. Ya Dios ya te perdonó, si te masturbaste, no te sigas culpando y odiándote y destruyéndote. Ve con Él, confiésaselo, pídele perdón y pídele ayuda, pídele de su poder para que puedas atar esto en su nombre y no deshonres tu cuerpo de esa manera. Abogado tenemos frente al Padre y yo me maravillo. Así es de que deja de buscar un abogado en el mundo, y también hay quien busca abogados en Los Ángeles, no en Los Ángeles, California, en el mundo angelical. Pues el único abogado es el mismo Dios
Y resulta que Él es la propiciación por nuestros pecados, es amor de perdón, y Él sabe que estamos en un cuerpo de miseria y que a veces es necesario tropezar y caer, y muchas veces esas caídas, esos tropezones son para mucho bien, en el caso de que los confesemos, cansamos. porque aprendemos de las caídas, aprendemos muchísimo, pero queremos aprender. Pobre miseria.